La dictadura es un sistema de gobierno donde el poder se concentra en una persona o un grupo de personas que no están sometidas a las leyes, el control y separación de poderes, características de una democracia. Además, las dictaduras se caracterizan por una falta de pluralismo político y por vulnerar, mediante el control autoritario de la sociedad, los derechos y libertades civiles de la población. Antecedentes. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética se disputan el mundo por medio de diferentes guerras periféricas, enfrentando el modelo capitalista contra el socialismo-comunismo. Norteamérica buscó el dominio geopolítico de América, reinventando la doctrina Monroe, América para los americanos, y el gran garrote. Habla suavemente, pero lleva un garrote, con el objetivo de contener la amenaza roja en América. Hubo revoluciones en Cuba, liderada por Fidel Castro entre 1953 a 1959. Tomaron el poder instaurando una política socialista. Esta revolución fue tomada como ejemplo para América Latina, por lo que fue un objetivo para Estados Unidos. En Guatemala, surgió un movimiento político entre 1944 hasta 1954, en contra del gobierno dictatorial de Jorge Ubico, permitiendo la modernización del país, reconociéndose como la Edad de Oro de Guatemala. Jacobo Arbenz vuelve al poder e inicia un proceso de reforma agraria en el país que afecta a varias compañías estadounidenses y dictaduras en Chile. En Bolivia surgió la llamada Revolución Nacional, movimiento político social entre 1952 hasta 1964, que lleva al poder al Movimiento Nacional Revolucionario. Se caracterizó por ser modernista y cambiar el desarrollo económico, político y social de Bolivia. En 1951 subió al poder Víctor Paz Estenssoro. Por otro lado, en las dictaduras, Chile mantuvo una entre 1973 a 1990, dirigida por el general Augusto Pinochet, quien luego de dar el golpe de estado al presidente Salvador Allende asciende al poder. Se caracterizó por un profundo terrorismo de Estado, una manipulación en los medios de comunicación y persecución a la oposición, asesinatos, desapariciones y torturas. Chile avanzó en gran medida en su desarrollo económico a un costo muy elevado. En el caso de Argentina, la dictadura estuvo presente entre 1976 a 1982, liderada por Jorge Videla. Al igual que Chile, esta dictadura se caracterizó por la implementación del terrorismo de Estado sobre la población civil. En Brasil, la dictadura surgió entre 1964 a 1985, llamada también Quinta República del Brasil, caracterizándose por tener un sistema político diferente ya que permitió elecciones democráticas entre dictadores. Esta dictadura inició luego del suicidio de Getúlio Vargas. En Nicaragua se caracterizó por la dinastía de la familia Somoza, comprendida entre 1937 a 1979. Un gobierno profundamente corrupto, clientelista y populista. Esto desencadenó la revolución sandinista comprendida entre 1979 a 1990. En Colombia surgió la llamada violencia del medio siglo entre 1946 a 1953, viviendo violencias bipartidistas entre liberales y conservadores. Uno de sus puntos de más disputa fue la muerte del candidato liberal Jorge Eliezer Gaitán, subiendo al poder Gustavo Rojas Pinilla entre 1953 a 1957. Entre los años de 1964, la gran mayoría de países latinoamericanos estaban gobernados por dictadores militares, proponiéndose a sí mismos un gran cambio político, logrando efectuar y sustentar planes económicamente considerables ante las transformaciones en todos aquellos centros de repartición y distribución de poder. Las dictaduras latinoamericanas han dado un trasfondo y una justificación, optando de gran manera una estabilidad política y acertada ante las grandes amenazas de una ideología peligrosa. De esta manera, están compuestos e identificados a ser independientes y neutrales a una dirección interna partidista, en épocas donde primaba la corrupción e ineficacia de varios gobernantes en países latinoamericanos. Las dictaduras están identificadas como modelos los cuales residen ante un individuo o grupo subalterno, que reglamenta la fuerza, el poder, el control, entre otros, aplicando rasgos de regímenes totalitarios, los cuales determinan un Estado y una legitimidad política. Esta consecuencia está ante un golpe de Estado e ilegalidades del gobierno al abandono y vacío del poder. Los regímenes dictatoriales tienen una duración indeterminada, es decir, no son concebidos para dar paso a una nueva generación política, sino que resisten en el ejercicio del poder el mayor tiempo posible.
Por ello, con frecuencia las dictaduras deben ser derrocadas mediante la revolución armada. Ha habido casos en la historia en el que las dictaduras han salido pacíficamente, pero siempre han sido presionadas por el sector militar, como por ejemplo la Revolución de los Claveles en Portugal. Dentro de los conceptos claves que resaltan las dictaduras en América Latina encontramos expropiación de tierras, reformas agrarias, nacionalización de la producción, es decir, tomar como propias a mano del Estado una entidad privada. Intervencionismo, es decir, política exterior que busca intervenir en la política interior de un Estado. Terrorismo de Estado, es decir, usar las vías de la violencia y el terror para implementar miedo en la población y de esta forma ganar su obediencia. Golpe de Estado, bajar del poder a un gobernante elegido democráticamente por medio de la fuerza, generalmente militar. Populismo, una estrategia política en la cual se gana la popularidad del pueblo por medio de darle gusto a sus deseos y necesidades. Y soft power, una forma de hacer política en la que se utilizan elementos de manipulación mediática para obtener resultados. Dentro de las consecuencias que encontramos a raíz de las dictaduras, vemos que se dio una efectiva contención de movimientos comunistas alineados con ideologías marxistas y socialistas. Figuraron graves crímenes de Estado por medio del uso de torturas, desapariciones extrajudiciales, asesinatos y exilios. Por otro lado, se presentó un desarrollo económico a favor del capitalismo y que dejó a un lado las necesidades sociales de grupos poco favorecidos. Se produjeron luchas sociales que dividieron a los países en izquierdas y derechas, formando así conflictos bélicos al interior de ellas. Por otro lado, Estados Unidos se constituyó como una figura de poder político y económico en toda la región. Tanto izquierdas y derechas implementaron dictaduras y gobiernos que mitigaron los procesos democráticos en los países. Y por último, el soft power se incluyó como una política de intervencionismo efectiva en el plano geopolítico. El soft power en este sentido se implementó a través de los medios de comunicación, la prensa y la cultura misma. Para poder sintetizar las causas de estas dictaduras es importante resaltar el predominio político, las cuales abordan las inversiones para el desarrollo económico, las oligarquías feudales y las compañías imperialistas, facilitando la ocupación de explotar estos países hacia su propio beneficio, considerando provechoso el tratado con las instituciones y con todos aquellos miembros de estas organizaciones. Durante la Segunda Guerra Mundial y en los años posteriores, muchos países de Latinoamérica fueron víctimas de dictaduras desembosadas y de regímenes dictatoriales de apariencia democrática. Las democracias occidentales luchaban en el campo de batalla contra nazis, fascistas y oportunistas, exponiendo la bandera de la libertad y la justicia. Mientras esa lucha se daba en los campos de batalla de Europa y de Oceanía, en Latinoamérica se exponía a dictadores, se sostenían gobiernos corruptos y se hacían demostraciones al comunismo. Se debe tener en cuenta que en Latinoamérica se presenció y diversificó mucha vulnerabilidad externa, como la disminución de crecimiento económico, límites en procesos de industrialización y políticas monetarias y nocivas, jugando y sistematizando los roles ante la materia social, cultural, política y económica, en el que se fueron perdiendo terrenos e ímpetus a una escala mundial y a varias décadas de desarrollo nacional como internacionalmente. Las dictaduras latinoamericanas se han apropiado un total aprendizaje en el que se diversifica y manifiesta consecuencias totalmente nefastas y duraderas en la actualidad, incluyendo miles de pérdidas y miles de desaparecidos, expresado la deforestación, al descontrol y cinismo propio de aquellas dictaduras puramente nefastas de recordar y narrar continuamente. Un movimiento social es un grupo no formal de individuos u organizaciones que tienen como finalidad el cambio social. Durante el siglo XIX, el concepto de movimiento social estaba ligado a un tipo de cambio social en particular, el revolucionario, y a uno en específico, así como a una identidad en concreto, identidad de clase, y a un grupo social en particular, la clase obrera. A lo largo del siglo XX, el término comenzó a utilizarse para englobar movimientos que se sitúan en diferentes contextos, en esferas tan distintas como la cultural, social, política, económica o personal, y cuya composición incluye a clases, sectores o colectivos como obreros, campesinos, mujeres, estudiantes, vecinos y grupos étnicos. A partir de los años 70, pero sobre todo desde los 80, los países latinoamericanos constituyeron el escenario de la emergencia y desarrollo de nuevos actores colectivos, caracterizados socialmente por intereses y demandas,
nuevas identidades y novedosas formas de organización y Los movilización. movimientos sociales como estructuras de cambio social surgieron históricamente como consecuencia de distintas crisis sociales y presentaron distintas orientaciones ideológicas, tanto revolucionarias como reaccionarias, y todos los estadios intermedios hasta los marginados, a veces identificados con un campo político más o menos concreto, y en otras ocasiones de forma interclasista y multipartidista. Algunos ejemplos de estos movimientos son el movimiento feminista, el movimiento ecologista, el movimiento obrero, el movimiento pacifista o antimilitarista, o más reciente en su surgimiento, el movimiento Ocupa y el movimiento antiglobalización. El término fue introducido por el psicólogo Laurence von Stein en 1846, Historia de los movimientos sociales franceses, desde 1789 hasta 1850. Stein entiende un movimiento social básicamente como una aspiración de sectores sociales para lograr una influencia sobre el Estado, debido a las desigualdades económicas, así por ejemplo la aspiración del proletariado a lograr representación en los sistemas de gobierno. La vocación de los movimientos sociales es muy grande por su diversidad, por sus muchos objetivos. Desde su auge en la década de 1960, su prestigio también es grande. Es una de las vías lógicas de participación ciudadana. El concepto revivió en Alemania hacia los años 1970 con la conformación de los grupos de la acción cívica. Los movimientos sociales rara vez confluyen en un partido político. Su labor se basa en presionar al poder político mediante reivindicaciones concretas o en crear alternativas. Estas alternativas o reivindicaciones se convierten en su principal identidad, sin tener que llegar a plasmar un ideario completo. De acuerdo con Hangan, existen 5 tipos de relaciones entre los movimientos sociales y los partidos políticos: articulación, permeabilidad, alianza, independencia y transformación. Las primeras 2 limitan seriamente la autonomía del movimiento. Las últimas 2 son menos restrictivas. Los medios de comunicación de masas también son importantes en esta discusión, tales como la televisión y los periódicos le han dado mayor importancia al punto de vista gubernamental, al dar cobertura a conflictos en los que se ven involucrados movimientos sociales. Distintos factores pueden incidir en esta tendencia: la ideología de los periodistas, una estructura económica de los medios de comunicación dependiente de los gobiernos, la adopción en las organizaciones de medios de una teoría democrática que atribuye a los dichos de las autoridades el atributo de ser representantes legítimos de una ciudadanía, entre otros. No toda manifestación social en lo público puede considerarse un movimiento social. Existe una tendencia a confundir este concepto con los de comportamiento colectivo y acción colectiva, debido a la estrecha relación que hay entre ellos. El comportamiento colectivo se refiere a las acciones espontáneas y aisladas, que responden a fenómenos coyunturales. No está dirigido al cambio social, sino a la expresión de un malestar o frustración, aunque puede ser el germen de nuevos movimientos sociales. Un ejemplo histórico de comportamiento colectivo es la ola de saqueos llamada Caracazo en Venezuela, desatada entre el 27 y 28 de febrero de 1989. Una acción colectiva es aquella que pretende beneficiar a la colectividad y cuenta con un mínimo de organización interna. No necesariamente llega a consolidarse en un entorno a un programa permanente. Por ejemplo, la organización de una manifestación pública ante el anuncio de una medida de gobierno impopular. Los movimientos sociales que en efecto promueven acciones colectivas lo hacen en el marco de un programa sistemático con objetivos a largo plazo y alcance, ya que se orienta a cambios estructurales en la sociedad y no solo coyunturales.